Christopher Velasco es el presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. ¿Por qué lo invitamos a un experto en gestión de riesgos? Porque, dividamos pantalla, por favor, Josué, y vamos a comprobar si estamos bien. Me escucha, ingeniero, ¿verdad? Sí, Jimmy, muy buenos días. ¿Cómo le va? Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Por qué lo invitamos, don Christopher? Porque resulta que estamos preocupados, muchos. Hay gente que ni se ha enterado, créamelo, don Christopher, pero hay que avisarlo, hay que decirlo y compartirlo. Que en Manabí se han dado en los últimos, no sé si semanas, 180 pequeños sismos. No sé el nombre técnico, pero de pequeña intensidad. Salvo uno. Desde el 1 de junio. Desde el 1 de junio. Salvo uno que tuvo 5 y pico de grados, ¿no? Pero en general son pequeños sismos con los que se ha venido desprendiendo energía. Mi pregunta es, ¿hay razón para preocuparse? ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpretan los expertos en gestión de riesgos este enjambre sísmico? Sí, muchísimas gracias, Jimmy, y a todo el programa. Creo que es importante que la ciudadanía siempre se informe, ¿no? No solamente respecto a estos eventos, sino varios que nos atenen en el Ecuador. En el caso específico del tema de Manabí, la liberación de energía cerca de la zona de subducción genera algunos sismos de baja intensidad que lo que generan es como un enjambre, que técnicamente se lo menciona. Y este enjambre lo que muestra es que la liberación está siendo más o menos controlada, diríamos, no es una liberación súbita que nos permita tener un evento que genere afectación al frente de la costa. La preocupación debe existir, puesto que está fuera del tema del continente y está posiblemente, si ese sismo tuviera una magnitud significativa, lo que haría es quizás generar un posible tsunami, ¿no? Y entonces eso hace que tengamos que tener mucha más preocupación y mucha mejor organización de las instituciones respecto al tema. Pero una cosa que sí es importante, Jimmy, es mencionar a todas las personas que nos escuchan que puede ser que el enjambre se encuentre frente a la costa de Puerto López, pero la liberación de energía puede producirse en cualquier parte del perfil costero del Ecuador. O sea, es decir, porque recuerden ustedes que la cuestión de la zona de subducción es la introducción de la placa oceánica respecto al tema de la placa continental. Y ese proceso permanente y continuo genera como esta liberación de energía. Claro. Ahora, hay quienes dicen, por supuesto, con el desconocimiento lógico de nosotros los periodistas de las profundidades técnicas, ¿no?, que es mejor que se den estas situaciones del enjambre, ¿no?, que sea poco a poco la liberación de energía, porque lo contrario es, pues, lo que usted dice, pues, una liberación de golpe que puede provocar efectivamente un tsunami, ¿no? Sí, o sea, respecto a la literatura y respecto al comportamiento del fenómeno sísmico, sí es importante decir que es mucho más recomendable que la liberación sea paulatina. Eso va descargando un poco la lógica de la energía acumulada que tiene este ejercicio de las placas, pero también es importante mencionar a la ciudadanía que respecto a este evento, como a muchos otros, menciono y reitero, Jimmy, es necesario tener un nivel de conocimiento y de preparación, no comenzar en un proceso especulativo y sobre todo que la comunicación sea una comunicación asertiva, ¿no?, que le permita a los ciudadanos, a quienes conviven en algunos sectores donde está produciendo el enjambre, tengan una forma de actuar adecuada. Entonces, creo que hay una responsabilidad importante sobre esa línea y yo creo que más allá de los fenómenos, lo que nos debería preocupar también, Jimmy, es cómo tenemos la capacidad institucional, cómo estamos organizados como Estado para poder responder a este u otro evento. Justo eso iba, ingeniero. ¿Usted cree que estamos preparados para responder a la presencia, ojalá no, de un fenómeno sísmico severo como el que se dio, pues, y todavía 2016. Lo recordamos en el 2016, ¿no?, en Manabí? ¿Estamos preparados para esto? Ahora mismo en Manabí, ya sea en la costa, en el perfil costanero, ya hay una campaña de comunicación, algo, no me parece todavía, pero usted es el experto, no yo. Yo creo que es importante plantear dos elementos. Tenemos una deuda pendiente como país. Desde el 2008 es uno de los países, de los únicos países en Latinoamérica, y por no decirlo casi seguro en el mundo, que tienen en la Constitución un mandato sobre el tema de gestión de riesgos. Crear un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, 389 y 390 de la Constitución.
pero no tenemos una ley que regule ese Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 13 años después, Jimmy, no tenemos una ley. Y usted ha sido autoridad local, usted conoce los conflictos que tenemos, por ejemplo, en el tema de inundaciones, en los temas, por ejemplo, de afectaciones que son más recurrentes y que a veces no podemos tener la organización, la asistencia más adecuada de todo el Estado en su conjunto, porque al final del día no solo que faltan lineamientos más claros de cuáles son las competencias de los gobiernos autónomos centralizados, sino que también la institucionalidad ha pasado por un montón de transformaciones. Defensa Civil, Secretaría Técnica, Secretaría Nacional con rango de ministerio, Secretaría de Riesgos y ahora Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Y en ese proceso hay un debilitamiento bastante significativo y que ahora también entendemos tiene una lógica de no una prioridad respecto al nuevo gobierno, ¿no? Y eso es preocupante en tanto no tenemos como esta estructura, este andamiaje institucional y además una norma que respalde ese accionar. Ahora con la pandemia, por ejemplo, Jimmy, las personas que han utilizado, las autoridades que han utilizado los recursos públicos para hacer atención del COVID y que no están en el marco de sus competencias, seguramente van a tener una preocupación de aquí a los próximos 7 años por la Contraloría General del Estado y las observaciones que puede establecer. El COE nacional no es un ente vinculante a las tomas de decisiones de los gobiernos autónomos centralizados, excepto esté en el estado de excepción. Entonces creo que hay que repensar a partir del terremoto del 2016, de las lluvias intensas, fenómenos del Niño, inundaciones que hemos tenido y respecto también ahora a la pandemia, ¿qué es el ideal de un sistema nacional descentralizado que debería tener el país? Claro. Y creo que tenemos grandes lecciones que todavía no hemos aplicado en la gestión pública, en la gestión propia del Estado desde una mirada más multisectorial. Ingeniero, por eso es que el COE solo recomienda, ¿verdad? Debe ser por lo que usted manifiesta, puesto que puede venir en responsabilidades administrativas, penales, qué sé yo. Por eso solo el COE siempre recomienda, nada más. De acuerdo. Continúe. Exactamente, y además la Corte Constitucional ya hizo un llamado de atención al gobierno nacional anterior del presidente Moreno de que no abusemos del estado de excepción, porque usted recordará que hay una cuestión de condicionamientos de los derechos, de la movilidad, etcétera, y que en ese estado de excepción, evidentemente, el COE toma una fuerza mucho más importante que está marcada en la Ley de Seguridad del Estado, pero que no es lo más adecuado. Entonces, la Corte le dice al gobierno nacional, por favor, nórmese cómo se va a trabajar en situaciones de emergencia. Y la respuesta del gobierno, del Ejecutivo, fue mandar una ley para la gestión de la emergencia sanitaria. Y Jimmy, ahí estamos frente a una cosa que va a ser igual o peor de catastrófica que crear una Secretaría Técnica de Reconstrucción, cuando es una competencia otra vez del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos o de la instancia rectora de la política, porque el riesgo no solamente es atender a la afectación que produce un evento con ayuda humanitaria, con kits, etcétera, sino tiene que ver con el análisis del riesgo, tiene que proveer información, tiene que generar procesos de reducción del riesgo, tiene que generar un manejo adecuado de la emergencia, tiene que transferir el riesgo, reconstruir y recuperar. Entonces, si desmembramos estas acciones del Estado, tenemos unos errores institucionales sustantivos y creo que frente a eso, la pregunta de si estamos preparados, creo que podemos prepararnos mejor y creo que debemos prepararnos mejor. Estamos incidiendo desde la asociación también al legislativo a promover la ley. Estamos incidiendo al Ejecutivo de que considere el tema de gestión de riesgos como una importancia y ahí hemos hecho un proceso sumamente valioso porque antes de las elecciones analizamos todos los planes de gobierno de los candidatos presidenciales para saber si tenían en su plan de gobierno incorporado textualmente el tema riesgos y cambio climático como un mecanismo de sostenibilidad del desarrollo. Ninguno lamentablemente no pasa así. No teníamos. O sea, creo que habían 2 o 3 candidatos que tenían mencionados el tema. Y frente a eso, la preocupación también ya se da ahora con el presidente Lasso, que ya está en funciones y que evidentemente está en un proceso de inicio. Nos preocupaba porque dio un decreto donde delegaba al ingeniero Juan Zapata para ser su representante en el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y su representante en el Comité de Operaciones de Emergencia. Por ejemplo, en el gabinete ampliado, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ni siquiera entra. O sea, entonces, hay algo que deberíamos repensar como en conjunto
Y es una lógica de un llamado siempre a un diálogo, a poder establecer esta relación con la academia, con la sociedad, para poder llevar a tener mejores niveles de preparación, ¿no? Ingeniero, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, gracias por su tiempo, Activo. ingeniero. Preguntas concretas, directas, y se las voy a hacer como el ciudadano de a pie las está haciendo en redes sociales. Sí, A ver, con su experiencia, ¿es real o no la posibilidad de que debido a este enjambre pueda haber un terremoto en el Ecuador? ¿Es real o no? Siempre tenemos una posibilidad de tener un terremoto en el Ecuador y eso es probable, por supuesto que sí. Perfecto. Ahora, sé que le provocará risa, pero lo he leído bastante. ¿Hay posibilidades de que estos fenómenos que están ocurriendo se deban a experimentos debajo de la Tierra? Es poco probable, no hay estudios, no hay evidencia que genere este tema y creo que ahí lo importante es lo que Jimmy decía, qué tipo de información hacemos llegar desde el Estado que sea adecuada sobre este tipo de comportamientos. Y en particular, el tema de los sismos es algo que pasa por un entender de las placas tectónicas que tenemos y de la variación constante de energía. Entonces, creo que hay que mejorar estos niveles de comunicación y ejemplificar mucho mejor lo que significa este fenómeno, ¿no? Pero frente a los sismos, el país tiene una amenaza sísmica supremamente alta y ya hemos tenido eventos que así lo demuestran, ¿no? Ingeniero, y una última interrogante. Usted sabe, usted acaba de decir que debido a este enjambre puede haber alguna situación, quizás no un terremoto, pero quizás un sismo de mediana magnitud en lo que es la costa del país. Si usted tuviera la oportunidad, y lo tiene en este momento, aquí hay varias personas de Manabí, de Esmeraldas, de diferentes partes de la costa del país, ¿qué recomendación le daría? ¿Qué recomendación le daría sobre todo a estas parroquias, a estas pequeñas comunas que se encuentran cerca al mar? En estos momentos que a lo mejor pueden estar preocupadas porque escuchan estas noticias, ¿qué les recomienda hacer? ¿Qué les recomienda preparar? Omar, justo estamos en Manabí para eso también, para ayudar a informar a la ciudadanía, para poder trabajar con las autoridades. Y creo que hay tres mensajes claves. La primera, el hecho de tener un acceso a una información clara de qué significa ese fenómeno. Y que la lógica de no reproducir más pánico, porque a veces retuiteamos, posteamos cosas que hacen una burbuja mucho más grande del miedo y de la desinformación. Entonces, lo primero es hablar con las autoridades para, si tenemos un nivel de preparación y organización adecuada frente a cualquier evento, este o cualquiera que se produzca, vamos a tener una mejor capacidad de respuesta inicial. La segunda es un llamado al COE provincial en el hecho de no solamente pensar en construir planes de respuesta, planes de evacuación, etcétera, porque los instrumentos pueden ser interesantes y pueden ser útiles, pero si esos no están hechos carne en la gente, no están conocidos por las personas, se vuelven en eso, en documentos. Entonces, lo inicial sería cómo haces acciones que den respuesta específica a algunos territorios. Por ejemplo, en la zona en la que estamos haciendo mención de Puerto López tenemos el Parque Nacional Machalili. ¿Qué vamos a hacer? La información hacia el turismo, la información hacia la gente, cómo vamos a operar con la gente que trabaja en el tema pesquero, las personas que están vinculadas, por ejemplo, a la cuestión del transporte, a los alimentos, etcétera. Entonces hay que dar un mensaje de que hay que estar alerta y hay que entender cuáles son los canales oficiales sobre los cuales podemos basar la información. Ingeniero, perdone la interrupción, pero también esto de mantener informada a la población es fundamental. Pero también tener cuidado porque cuando se anuncian este tipo de cosas, aparecen los que quieren crear pánico. Porque un terremoto, hasta lo que yo conozco, no se puede predecir. Nadie puede decir, el domingo a las 4 de la tarde va a haber terremoto en tal... Eso no se puede predecir, ¿verdad? Por eso es importante la información, la adecuada. Sí. Y efectivamente eso es lo más determinante, porque luego la gente quiere respuestas de ¿y cuándo va a pasar? ¿En qué tiempo va a pasar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces nosotros lo que acercamos es a la probabilidad de la ocurrencia del evento y tenemos que informar a la gente el cómo funciona el fenómeno, qué pasa sobre ese fenómeno y explicar que es un tema recurrente, o sea, que no es una cosa que es extraordinaria ahora, o sea, si nosotros, extraordinario es el número de eventos sísmicos que se están produciendo y este enjambre es lo que estamos estudiando y creo que el Instituto Geofísico lo está haciendo de manera adecuada y hay también un llamado a las autoridades actuales. Si bien es cierto
el discurso del Estado de eso, el discurso de la cuestión de tener menos recursos y hay que ser eficientes en los mismos, no puede quitar la capacidad técnica de algunas instituciones. Y no podemos bajar la guardia sobre el monitoreo sísmico, volcánico, hidrometeorológico, porque el país es un país expuesto. Y Jimmy, yo creo que el impacto económico que generan los desastres en el Ecuador es significativo. Hablamos solamente en el tema de la pandemia por el borde de los 8.000 millones de dólares. Y en los temas de los terremotos, de acuerdo a un documento del Banco Mundial de la Estrategia de Financiamiento para Desastres, más o menos de 5.000 millones solamente en pérdidas por eventos adversos sísmicos y sin dejar de lado los hidrometeorológicos como las inundaciones, ¿no? Cosa, ingeniero. Estamos en la línea de fuego del Pacífico, pues este es un país que lamentablemente está en la línea del riesgo, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Bueno, entonces usted me decía que con esto terminamos, que lo que le preocupa es que hace falta esa normativa y hace falta una campaña de información y hace falta que no se debilite la acción de riesgos reduciéndole personal, ¿verdad? Por supuesto que sí. Esos son elementos hace muy falta todo. importantes. Hace falta todo. Nos hace falta pensar que el riesgo es un mecanismo de sostenibilidad. Nos hace falta la necesidad de poner en la agenda política y en la agenda pública estos temas. Y también nos hace falta generar mayor nivel de conciencia y mayor pertinencia en los procesos comunicacionales. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que se encuentran ahora en el estudio tienen la mochila de emergencia, por ejemplo, para poder hacer esto? Y no sé si la mochila solucione el problema real frente al evento. Entonces, a lo mejor hay que ser más pertinentes en la información y replantear la estrategia de comunicación de acuerdo a cada uno de los territorios, también entendiendo la identidad, las percepciones, las representaciones de la población. Entonces, hay un trabajo interesante por hacer. Y también un aporte significativo de los medios de comunicación es poder llegar a la ciudadanía, a los tomadores de decisiones también, para replantearnos en conjunto acciones que permitan tener mejor gobernanza del riesgo y mejor nivel de preparación. En concreto, el primer nivel de respuesta, que es la gente, debería estar mucho más informada de qué son las amenazas a las que nos encontramos expuestos y cuáles son los potenciales riesgos. En segundo, las instituciones deben tener un trabajo sólido que permita tener no solamente una atención a la respuesta, sino también una mirada más prospectiva, correctiva, de esos escenarios de riesgos que pueden afectar el desarrollo que van teniendo localmente o nacionalmente. Y finalmente, los temas de comunicación. Necesitamos ser más asertivos sobre los temas de comunicación, tanto del Estado cuanto de otros organismos que son más técnicos, ¿no? Y esto la pandemia ya nos ha dejado claro, ¿no? O sea, hasta ahora todavía la gente no acaba de entender bien qué es el virus, cómo se comporta, etcétera, y parecería cosas que ya deberían estar superadas cuando tenemos un año y algo más de este evento alargado que es la pandemia, ¿no? Muy bien, gracias, ingeniero Christopher Velasco, muy interesante, créamelo, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Que tenga usted un buen día. Gracias, ingeniero. Hemos explicado ya este tema. Gracias.